Bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Luis Enrique y el día de hoy les traigo cómo crear tu fondo de emergencia. Vamos a tocar 4 puntos. El primero es qué es y qué no es un fondo de emergencia, para así quitar las dudas desde un primer comienzo. El segundo punto, lo que necesito antes de tener un fondo de emergencia, esto es súper importante. Como punto 3, qué cantidad debo tener en mi fondo de emergencia. Y por último, y no menos importante, dónde tener mi fondo de emergencia. Así que comenzamos. ¿Qué es y qué no es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es un ahorro de dinero destinado solo a imprevistos. Por ejemplo, accidentes, alguna enfermedad, reparaciones, averías y hasta el desempleo. ¿Qué no es un fondo de emergencia? Es un ahorro para irse de vacaciones, para comprarse un auto, comprar regalos, algunos caprichos, para usar la tarjeta de crédito. Eso no son fondos de emergencia, en realidad son gastos que no están presupuestados y que por ende no podríamos cubrir con nuestro fondo de emergencia. Si te está gustando este contenido, no dudes en darle like, comentar y compartir. Así llegaremos a más personas con mayor contenido de educación financiera. Recuerda que tenemos este canal de YouTube y también el blog indexadosinversionpasiva.com. Aclarado este punto de qué es un fondo de emergencia y qué no es un fondo de emergencia, vamos con lo que necesito saber antes de tener este fondo de emergencia. Dentro de la administración de nuestro dinero contamos con 4 fases, en el cual comienza primero los ingresos, en donde identificamos nuestros ingresos recurrentes, por ejemplo de un empleo que nos pagan mes a mes, los ingresos puntuales, ya sea por trabajos independientes, por incluso algún premio de lotería, o qué sé yo, cualquier otro ingreso que no es recurrente, también lo podemos presupuestar e identificarlo en nuestros ingresos. Luego, identificados nuestros ingresos, tendremos que identificar nuestros gastos, que esta es la parte que por lo general es más compleja y un poco difícil porque cuesta algo de hábito registrar nuestros gastos. La mayoría de personas no lo hacemos y en algún momento yo me he incluido, así que la idea es tener este registro de los gastos, y para eso te dejo en las etiquetas un video que hice sobre cómo registrar los gastos de manera muy fácil. Es la forma que yo uso actualmente y que para mí es la mejor, solamente usando aplicativos de Google de manera gratuita. Bueno, en esta fase de los gastos tenemos que identificar los gastos que tenemos. Yo lo he dividido básicamente en 2 grupos: los indispensables, como son servicios básicos, agua, luz, alquiler, hipotecas, alimentos, etcétera, y los no indispensables, como por ejemplo compra de ropa o alguna suscripción, Netflix, Amazon, etc. Cuando tengamos nuestra identificación de ingresos y nuestra identificación de gastos, vamos a ver nuestro nivel de gasto, porque vamos a ver cuánto ahorramos cada mes. Y ese ahorro de cada mes va a ser nuestra capacidad de poder formar poco a poco nuestro fondo de emergencia. Ese ahorro va a destinarse a nuestro fondo de emergencia hasta poder cubrirlo, según lo que te voy a comentar a continuación. Ahora, sabiendo el ahorro que hacemos mes a mes, tenemos que saber qué cantidad debe tener mi fondo de emergencia. Usualmente se dice que desde 3 meses en adelante, y dependiendo de la persona, se puede tener un fondo de emergencia. Ahora, ¿qué quiere decir estos 3 meses? Particularmente, fondo de emergencia tiene que ser de 6 a 12 meses. Y eso es lo que también recomiendo para todas las personas. Digamos, es un poco conservador, pero justamente el fondo de emergencia te permite tener esa tranquilidad. Por ejemplo, en el caso de un desempleo, un accidente, ya tienes un monto que puede perdurar durante varios meses. ¿Por qué se mide ahora un fondo de emergencia por meses? Porque en realidad el fondo de emergencia está calculado en base al nivel de gasto, y es por eso que lo resalto aquí. Depende del nivel de gasto de cada persona. Por ejemplo, mi nivel de gasto que realizo durante cada mes es $1,000, por decir así, $1,000, 1,000 pesos, 1,000 soles, etc. Entonces esos 1,000 multiplicado por 6,000 es lo mínimo que yo debería de tener como fondo de emergencia, y esos 6,000 me van a permitir estar 6 meses, por ejemplo,
quedo sin un empleo, 6 meses, ya que ese fondo de emergencia me va a permitir cubrir mis gastos indispensables y de repente mis no indispensables, si es que tuviera. Es por eso que aquí pongo fondo de emergencia de 6 a 12 meses según el nivel de gasto. Y luego todo el ahorro posterior a haber cubierto mi fondo de emergencia se va directo a lo que es inversión. Ahí recién hablamos de inversión. Cuando yo cubro mi fondo de emergencia, recién ya puedo invertir, sea el tipo de inversión que sea, y de acuerdo a mi perfil de riesgo necesariamente. Por eso es que aquí en inversión, que no lo vamos a tocar esta última fase porque no es parte del video, pero pongo ahorro excedente. Eso quiere decir ahorro excedente luego de que yo he cubierto mis gastos indispensables, mis gastos no indispensables, mi fondo de emergencia. Luego de todo ese ahorro, recién cuando genero mayores ahorros, va a ir destinado a inversión. Y ya estaríamos hablando de inversión a corto, mediano, a largo plazo, inversiones con menor riesgo, o inversiones con mayor riesgo, y como digo, todo en base a nuestro perfil de riesgo como inversionista. Como último punto veremos en dónde tener nuestro fondo de emergencia. No es bajo el colchón, para empezar, sino tenemos que tenerlo en una de estas opciones. ¿Tú cuál crees que sería la opción más adecuada o las opciones más adecuadas para poner nuestro fondo de emergencia? Le doy un par de segundos para que puedas ir viendo cuál sería la mejor o las mejores opciones. Listo. Hay ciertas características que tiene que tener el destino de nuestro fondo de emergencia. En primer lugar, nuestro fondo no puede estar en un producto financiero como los que tenemos aquí que sea de poca liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que no podamos obtener el dinero de manera rápida. Con eso descartamos lo que es la bolsa de valores, lo que es el factoring, lo que son préstamos. A la vez, nuestro fondo de emergencia, como es un fondo de imprevistos, no puede estar en un producto donde tenga mucho riesgo, ya que la idea no es rentabilizar al máximo nuestro fondo de emergencia, sino que tenga una rentabilidad baja, una rentabilidad muy conservadora, porque a nosotros no nos importa hacer crecer ese dinero propiamente, rentabilizarlo, sino resguardarlo para una emergencia justamente. Entonces ahí tampoco las apuestas tampoco sería un lugar adecuado para nuestro fondo de emergencia. Como ves, solamente nos quedarían dos opciones: las cuentas de ahorros y los depósitos a plazo. Ahora, ¿por qué mi fondo de emergencia no lo puedo invertir? Vamos a ver un breve ejemplo de lo que es si mi fondo de emergencia estuviera invertido en la bolsa de valores. Nosotros estamos en el año 2000, supongamos. Esto es el Standard & Poor's 500. Si nosotros hubiéramos invertido en las 500 acciones más importantes del mercado de Estados Unidos, que es el S&P 500, estaremos invertidos mediante un fondo mutuo o un ETF que replique o que copie este índice bursátil. Supongamos que el 2000, que estamos aquí, hubiéramos puesto todo nuestro fondo de emergencia. Miren aquí el gráfico, miren cómo se va desvalorizando nuestra inversión y recién sube en el 2008, y para mala suerte sube y luego baja, porque estas son dos crisis financieras. Entonces, un fondo de emergencia, como pregunta, ¿un fondo de emergencia podría esperar algún imprevisto tuyo 8 años para que puedas recién rescatar el dinero? Yo creo que no. Por eso es que es muy importante que nuestro fondo de emergencia no esté en productos de inversión, ya sea bolsa de valores, ya sea factoring, ya sea préstamos, ya sea crowdlending, y mucho menos apuestas. Y es por eso que las mejores opciones son depósitos a plazo y cuentas de ahorro. En depósitos a plazo simplemente es una breve indicación que lo adecuado sería que este depósito a plazo no tenga alguna penalidad por el rescate anticipado, ya que los depósitos a plazo se hacen por un año por lo general. Entonces tendríamos que revisar productos de depósitos a plazo que no tengan esta penalidad cuando hay un rescate anticipado. Y como última pregunta, ¿ya tienes tu fondo de emergencia? Si es así, déjame aquí debajo en los comentarios cuántos meses estás cubierto por tu fondo, ya sea 1, 2, 3, 6, 20 meses, etcétera. Te leo aquí abajo. Muchas gracias por ver el video y te mando un fuerte abrazo.